Alerta máxima en el set de Caso Cerrado. Una reacción completamente inesperada de la doctora Polo sacude los cimientos del programa. Lo que parecía un caso común se convierte en un escándalo televisado cuando la jueza estrella cruza la línea profesional, confundiendo sus emociones con la justicia. Su conducta genera dudas sobre su imparcialidad, enciende la furia de los presentes y pone en juego la credibilidad de todo el caso. Lo que ocurrió ese día marcó un antes y un después en la historia de Caso Cerrado, y el público no volvió a ver a la doctora Polo de la misma manera. Desde que cruzó la puerta del foro, todo cambió. Ni un grito del público, ni el clásico "que pase el demandante". Sonó igual, fue como si el tiempo se detuviera. Aquel hombre de porte elegante, mirada penetrante y voz suave entró caminando con seguridad, pero con una aura oscura y desafiante que alteró completamente a la doctora Polo. Ella, firme como siempre, lo miró, pero por primera vez en años, bajó la vista. Hubo un silencio incómodo. El público se miraba entre sí. El joven demandado, de unos 30 y tantos, se sentó sin esperar la orden. Y la doctora Polo, en lugar de reprenderlo como era costumbre, solo lo observó, confundida, hasta nerviosa. ¿Nombre completo?, preguntó con un leve titubeo en la voz. Iván León. Ese nombre bastó para encender algo en su mirada. No era solo interés, era algo más profundo. Una mezcla de confusión, atracción y desconcierto. Nadie entendía por qué, pero algo estaba claro, ese participante no era uno más. La demandante, una mujer llamada Yesenia, no tardó en romper la tensión con su explosiva acusación. Ese hombre me estafó emocional y económicamente, doctora Polo. Me prometió amor, me sacó todo mi dinero, y cuando ya no le servía, me bloqueó de todo. Se burló de mí. La doctora Polo desvió la mirada hacia Iván. Le tembló el labio. Su respuesta fue fría, pero con un tono casi seductor. Ella lo dio todo voluntariamente. Yo nunca le prometí nada. Y entonces sucedió lo inesperado, la doctora Polo sonrió, pero no fue una sonrisa irónica o desafiante, como acostumbra. Fue una sonrisa, genuina, confundida, casi nerviosa. El público inmediatamente notó que algo no estaba bien. El ambiente se volvió tenso. La doctora Polo empezó a hacer preguntas que no venían al caso. ¿Y a qué te dedicas, Iván? Siempre has vivido en Miami. ¿Tienes familia? La demandante alzó la voz, indignada. Doctora Polo, me está tomando el pelo. Yo vine aquí a buscar justicia, no a ver cómo usted coquetea con el hombre que me arruinó la vida. El público explotó en murmullos, abucheos, gritos de sorpresa. La cámara enfocó el rostro de la doctora Polo, y por un momento, pareció perder la compostura. Golpeó la mesa, se levantó, y gritó. Aquí la que decide soy yo. Respeto. Pero su tono no convencía. Su rostro no era el de la autoridad firme, sino el de alguien con el juicio nublado. El foro quedó en silencio. Todos la miraban. Hasta su propio equipo técnico se notaba inquieto. La producción decidió cortar la grabación por unos minutos. En el corte, el rumor corrió como pólvora. ¿Qué le pasa a la doctora Polo? Está perdiendo el control por un participante. Al reanudar, trató de recuperar el control, pero era evidente que su comportamiento no era el habitual. Le dio al demandado todo el tiempo que quiso para hablar. Lo escuchaba con una atención casi hipnotizada. Incluso cuando él mismo se contradijo, ella no lo interrumpió. Yesenia, la demandante, volvió a estallar. Esto es una burla. Si él fuera feo o pobre, usted ya lo habría destruido. Pero como es guapo y habla bonito, ahora le cree todo. Un sector del público aplaudió con fuerza, mientras otro gritaba, fuera, fuera. La tensión escalaba y la grabación estaba a punto de ser suspendida de nuevo. La doctora Polo respiró hondo, se acomodó en su silla, y dijo con tono bajo, pero firme. Voy a revisar las pruebas con mucho cuidado. Pero que quede claro, en este foro se respeta. Lo dijo más para ella que para los demás. Su voz ya no sonaba firme. Sonaba herida, dudosa, alterada. Esa noche, el video del incidente se filtró. En redes sociales comenzaron a circular fragmentos del momento en que la doctora Polo se quedó sin palabras al ver al participante. Los comentarios eran feroces. ¿Qué le pasa a la doctora Polo? Nunca la habíamos visto así, está perdiendo el control por un tipo. Esto ya no es caso cerrado, esto es un circo. Esa fue la frase que gritó una mujer del público en pleno foro cuando la doctora Polo, visiblemente alterada, volvió a dar la palabra al participante sin ningún motivo legal.
Y es que el caos se desató apenas él volvió a entrar al set. Iván León, el demandado que había puesto de cabeza a la doctora Polo en la audiencia anterior, regresó al día siguiente con el mismo porte, la misma mirada fija, y una sonrisa cínica que parecía disfrutar del descontrol que estaba generando. Desde el primer minuto, la doctora Polo mostró actitudes que jamás se le habían visto en más de una década de programa. Se puso nerviosa, tartamudeó, incluso le preguntó si había dormido bien, algo que no tenía ninguna relevancia con el caso. El público empezó a incomodarse. Iván, ayer no pudimos concluir, pero tengo algunas dudas sobre tu testimonio. La voz de la doctora Polo se quebró un segundo. La tensión era tan fuerte que el foro se sentía pesado. La demandante, Yesenia, ya no lo aguantó más. Se puso de pie, miró directamente a la jueza y le gritó: Doctora Polo, esto es personal. Usted ya no está analizando el caso, usted está coqueteando con ese hombre enfrente de todos. El escándalo fue inmediato. El público aplaudió, abucheó, algunos grababan con sus celulares, y la doctora Polo se quedó congelada. Por un segundo, no supo qué responder. Su rostro lo dijo todo, sabía que estaba al borde del colapso profesional. Uno de los productores se acercó discretamente al set, algo muy poco común, y le susurró algo al oído. La doctora Polo asintió sin decir palabra. Pidieron un corte inmediato. Durante ese receso, las cámaras de seguridad internas captaron lo que nunca debía salir al aire. La doctora Polo discutiendo con su productora en voz baja pero con el rostro desencajado. Yo estoy bien, no necesito que me supervisen. Ana María, no es normal lo que estás haciendo. Estás poniendo en riesgo el formato del programa. Cuando se reanudó la grabación, la tensión era irrespirable. Nadie se reía, nadie aplaudía. El foro estaba expectante, escéptico y al borde de la explosión. La doctora Polo intentó recuperar su rol, pero ya no era la misma. Empezó a leer unas pruebas clave entregadas por la producción, capturas de pantalla, registros bancarios y mensajes comprometedores. Todo apuntaba a que Iván había engañado a Yesenia de forma calculada. Sin embargo, la doctora Polo empezó a poner en duda todo lo que veía. ¿Y si estos mensajes fueron manipulados? ¿Cómo podemos saber que esas transferencias no fueron voluntarias? La demandante rompió en llanto, pero no por tristeza, por frustración. Esto es injusto. Él me arruinó la vida y usted lo está protegiendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene el que le importa tanto? El público empezó a gritar. No es justo, ya basta doctora Polo, reemplacen a la jueza. Y ahí vino la frase que marcó el momento más viral del capítulo. Usted está obsesionada con ese hombre. El foro se vino abajo. Gritos, revuelo, gente de pie, personal de seguridad entrando al set para calmar a los asistentes. La doctora Polo perdió el control por completo. Golpeó la mesa, se levantó con rabia y gritó: yo no tengo ninguna obsesión. Aquí se respeta la autoridad. Y ustedes no van a decirme cómo hacer mi trabajo. Pero ya era tarde. El escándalo estaba desatado. El video del fragmento se filtró a redes sociales antes de que acabara la grabación, y en cuestión de horas, el nombre, Doctora Polo, era tendencia en todas las plataformas. Los comentarios no perdonaban. La doctora Polo enamorada de un estafador. ¡Qué vergüenza de audiencia! Se le ve en la cara, caso cerrado perdió la seriedad. En Telemundo, los directivos no sabían si transmitir el episodio completo o editarlo brutalmente. La reputación del programa estaba en juego. Mientras tanto, en el foro, la doctora Polo se quedó sola unos minutos. Iván fue retirado del set por orden de producción. Yesenia se negó a continuar y abandonó el estudio entre gritos de fraude. Y por primera vez, la doctora Polo no supo qué decir. El foro, el equipo, el público, todos dudaban de ella. La doctora Polo está protegiendo al estafador, y todo el mundo lo sabe. Ese fue el comentario que reventó las redes sociales la mañana en que se filtró el adelanto del tercer día de grabación. Y es que ya no se trataba de suposiciones, de gestos raros o sonrisas incómodas, la doctora Polo había cruzado una línea profesional que jamás debió tocar. Aquel hombre, Iván León, se había convertido en el centro de su atención emocional, y lo que en otro momento habría sido un caso cerrado en 5 minutos, ahora se había transformado en una novela con la jueza como protagonista, y no precisamente en el mejor papel.
El foro estaba en silencio total cuando la doctora Polo regresó al set con una carpeta en las manos. Las cámaras estaban listas, los técnicos nerviosos. Nadie sabía cómo se desarrollaría la audiencia. Nadie confiaba ya en el juicio de la jueza. Al iniciar, leyó las pruebas con voz baja, contenida, como si cada palabra le costara trabajo. Se trataba de evidencias irrefutables, depósitos bancarios, correos electrónicos y mensajes de texto en los que Iván prometía matrimonio, estabilidad y hasta hijos, mientras exigía dinero a cambio de supuestas emergencias. Pero en lugar de condenarlo, la doctora Polo empezó a sembrar dudas, otra vez. Sí, estas pruebas son fuertes, pero, ¿quién puede asegurar que no fueron manipuladas? Quizá él también fue víctima de una mala interpretación emocional. El público no reaccionó de inmediato. Estaban tan sorprendidos que ni siquiera podían gritar. Pero la demandante no se contuvo. Esto es una locura. Si fuera otro hombre, ya lo hubiera llamado sinvergüenza, estafador, rastrero. ¿Por qué él no? ¿Por qué lo protege? Y ahí vino lo peor. La doctora Polo levantó la voz, ya sin filtro, sin contención emocional. Porque todos tienen derecho a defenderse. Porque a veces el amor también confunde, y no todo es blanco o negro. Las cámaras captaron su rostro, rojo, alterado, con la mirada clavada en Iván, como si hablara desde una herida personal y no desde la ley. En ese momento, la productora ejecutiva dio una orden urgente por el comunicador interno: corten ya. La transmisión fue detenida de nuevo. El equipo estaba al borde del colapso. Detrás de cámaras, una crisis se vivía en tiempo real. Los productores discutían si suspender la grabación definitivamente, pero la doctora Polo, con voz dura, insistió en continuar. Este caso se va a terminar hoy. Yo lo resuelvo. Pero lo que pasó al reanudar fue aún más escandaloso. La doctora Polo comenzó a hacerle preguntas al acusado que ya no tenían nada que ver con el caso. ¿Qué fue lo que más te dolió de tu infancia, Iván? ¿Alguna vez te sentiste realmente amado? La demandante alzó los brazos con desesperación, y el público ya no pudo contener los gritos. Una mujer de la primera fila gritó: esto no es una audiencia, es una sesión de terapia entre la jueza y el estafador. El caos estalló. Se escucharon gritos, aplausos, reclamos. Y entre todo eso, Iván clavó su mirada en la doctora Polo, y sonrió. Una sonrisa cargada de poder, de manipulación, de dominio. Ella bajó la vista. Sí, la doctora Polo, la mujer de acero, bajó la vista. En ese segundo, se rompió algo dentro del foro. La imagen de justicia, de autoridad, de imparcialidad, se vino abajo frente a millones de personas. Y entonces, la escena que paralizó a todos. Yesenia, la demandante, se acercó unos pasos al escritorio de la jueza, y con lágrimas en los ojos, le dijo con una voz firme y dolida: no sé qué historia estás viviendo en tu cabeza, doctora Polo, pero hoy fuiste injusta. Y eso es lo más triste. La doctora Polo no respondió. Solo se quedó en silencio, mirando al vacío. El programa terminó sin una resolución clara. La producción cortó la emisión abruptamente y puso un mensaje: este caso será evaluado internamente antes de su emisión al aire. Pero ya era muy tarde. Las redes sociales estaban incendiadas. Se enamoró la doctora Polo de un participante. Caso cerrado en crisis por una obsesión. La jueza se quebró en vivo. Memes, videos editados, parodias, hashtags, todo se volvió viral en cuestión de horas. Y lo más alarmante, los ejecutivos del canal recibieron quejas formales de anunciantes que exigían una explicación sobre lo ocurrido en el foro. Mientras tanto, en su camerino, la doctora Polo se quedó sentada, sola, frente al espejo, sin su bata blanca, y con una expresión que nadie le había visto nunca: culpa. Desde los primeros segundos de este capítulo, el ambiente ya estaba cargado. La doctora Polo entró al set visiblemente alterada. No era la mujer firme y controlada de siempre. Esta vez, algo le pesaba, y todo explotó cuando se reanudó la audiencia. El participante, quien ya venía generando polémica por sus respuestas evasivas y actitud desafiante, hizo algo que jamás nadie se atrevió a hacer: acusó públicamente a la doctora Polo de tener intereses personales en el caso. Sí, así como lo escuchas. El hombre, sin ningún filtro, aseguró que la jueza lo estaba atacando no por justicia, sino porque estaba emocionalmente involucrada con la demandante. La tensión se cortaba con cuchillo. El público se quedó en silencio.
Y la doctora Polo simplemente estalló. No voy a permitir que me falte el respeto, gritó, golpeando la mesa con fuerza. La cámara captó cómo sus manos temblaban, algo completamente inusual en ella. Pero el participante no se detuvo. Al contrario, sacó un supuesto mensaje privado que había recibido misteriosamente días antes, y lo mostró ante las cámaras. Decía algo así como, no me importa lo que digas en el programa, ya está todo decidido. Y estaba firmado, supuestamente, por alguien del equipo de producción. El escándalo fue tan fuerte, que incluso una de las productoras entró al set tratando de apagar el incendio. Pero ya era demasiado tarde. El público empezó a abuchear. La doctora Polo gritó, seguridad, sáquenlo del set. Pero el participante se resistió, afirmando que no se movería hasta que ella le pidiera disculpas públicamente. Y aquí vino el momento que nadie se imaginó, la doctora Polo se quebró. Por primera vez en muchos años, se le llenaron los ojos de lágrimas. No por tristeza, sino por frustración. He entregado mi vida a este programa y a la justicia, exclamó con la voz rota. Y hoy están poniendo en duda todo lo que he construido con mentiras y manipulaciones. Todo quedó grabado. Las cámaras nunca dejaron de rodar. El set, el público, los asistentes, todos estaban en shock. La escena parecía sacada de una película. Un colapso emocional al aire. Y cuando finalmente el participante fue retirado a la fuerza, la doctora Polo abandonó el estrado sin cerrar el caso. El silencio que dejó su salida fue ensordecedor. El público no sabía si aplaudir o quedarse inmóvil. ¿Qué acababan de presenciar? ¿Una injusticia, un montaje, o el inicio de una verdad que llevaba años escondida detrás del prestigio del programa? Todo el equipo quedó en alerta. Se suspendieron las grabaciones del día. Algunos técnicos aseguraron que nunca la habían visto tan afectada. Otros empezaron a especular si ese sería el último episodio de la temporada, o de toda su carrera. Porque en ese instante, lo que alguna vez fue caso cerrado, ahora estaba más abierto que nunca. Este fue otro capítulo de Alto Voltaje en LZ Documental, el canal donde revelamos lo que nadie más se atreve a mostrar. Si este video te impactó, suscríbete ahora, activa la campanita, dale like y compártelo con alguien que necesite saber lo que realmente pasó en el set de Caso Cerrado. Nos vemos en el próximo escándalo. Hasta la próxima.